América Latina superó la barrera de las 100.000 muertes consecuencia del COVID-19. La Organización Panamericana de la Salud alertó que el contagio se triplicó en el último mes. A este escenario se suma la caída estimada del 10% de la economía de la región, según lo dio a conocer el Fondo Monetario Internacional. Vamos a analizar este tema en esta emisión de noticias. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió al gobierno de Israel dejar de lado sus intenciones de anexar el territorio de Cisjordania. Guterres alertó sobre las repercusiones que esto tendría en el diálogo, en las negociaciones y en el fin del conflicto en Medio Oriente. También tenemos los detalles. Además, con más de 13.000 soldados y lo mejor de su poderío militar, Rusia conmemoró el 75 aniversario del día de la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi. La conmemoración tiene lugar un día antes del plebiscito en el que los rusos decidirán si Vladimir Putin se mantiene en el poder hasta el 2036. Muy buenas noches, América Latina. Soy Santiago López González. Bienvenidos a las noticias de France 24. Vamos a comenzar con información de nuestra región. América Latina aún no llega al pico de contagios y ya superó la barrera de las 100.000 muertes por COVID-19. La mayoría de los países de la región cumplen cerca ya de 3 meses de aislamiento y muchos gobiernos se debaten entre el dilema de proteger la salud o reactivar las economías. La Organización Panamericana de la Salud indicó que el contagio en la región se ha triplicado solamente en el último mes. De otra parte, el Fondo Monetario Internacional indicó que estima una caída del 10% en la economía de la región, siendo México y Brasil los países más afectados. Juan Pupiales tiene más detalles en el siguiente informe. 3 meses después de haber iniciado el confinamiento, la pandemia en América Latina aún parece no tocar techo. Solo en 30 días, los contagios se triplicaron y superan ya los 2 millones. Los fallecidos son ya más de 100.000. Hay una transmisión extendida en la mayoría de Centroamérica. En Sudamérica, este fin de semana, Brasil superó el 1.000.000 de casos de COVID-19, uniéndose a Estados Unidos como el único país en el mundo con casos en 6 dígitos. Preocupa el caso de Brasil, que cuenta con el 50% de dichas muertes y es el segundo país en el mundo con contagios y fallecidos por COVID-19. Ese territorio no está realizando las pruebas suficientes según la Organización Panamericana de la Salud. La tasa está por debajo de los 10.000 test por millón de habitantes cuando se cumplen 100 días desde la primera víctima mortal. Es necesario incrementar el número de pruebas en Brasil porque es lo que nos da la magnitud más cercana a cómo andan los estados y el número de casos y dónde podemos intervenir. Además de Brasil, Chile y Perú también aparecen entre las 10 naciones con más casos en el mundo. En estos países, el pico de contagio no está a la vista mientras avanza ya el desconfinamiento y la reactivación de la economía. Y es que el panorama no es alentador. El Fondo Monetario Internacional actualizó sus proyecciones y espera que el Producto Interno Bruto de América Latina y el Caribe caiga un 9,4% este 2020, con un impacto importante sobre todo en México y Brasil, las dos economías más grandes de la región. En ese debate entre salud y economía es en el que se mueve esta zona, con algunos países como Argentina que optarían por dar una marcha atrás al desconfinamiento. Se espera que este país anuncie el jueves un nuevo endurecimiento de restricciones para Buenos Aires y su área metropolitana. Y la comunidad científica sigue avanzando en el desarrollo de una posible vacuna contra el coronavirus del COVID-19. Un segundo laboratorio ubicado en China obtuvo la aprobación para continuar con la fase 3 de su investigación. Esto significa que podrán hacer pruebas en personas para comprobar el desempeño de la posible vacuna y también las reacciones que genere en el cuerpo humano. Hasta el momento, solamente la Universidad de Oxford en el Reino Unido había recibido esta autorización. La vacuna contra el COVID-19 está cada vez más cerca. Los laboratorios chinos BioNTech y Sinopharm obtuvieron este miércoles la autorización para probar el antídoto en miles de personas. Esta es la tercera y última fase de los ensayos clínicos que requieren todas las inyecciones antes de ser aprobadas. Hasta ahora, la única vacuna que había alcanzado esta etapa de los ensayos clínicos era la de la Universidad Inglesa de Oxford. En total existen 13 vacunas en ensayo clínico y que fueron desarrolladas por los laboratorios de estos 6 países. Pero más que un proceso científico, los desarrollos para encontrar la prevención contra el COVID-19 son una carrera política, en la que ni las pruebas están exentas.
La Universidad Británica de Oxford ensaya su vacuna en Brasil y el laboratorio chino hará lo mismo en Emiratos Árabes. Ambos aseguran que esto se debe a que no tienen suficientes casos activos en sus respectivos países. El debate sobre dónde se probarían las inyecciones llegó al punto de que la OMS aseguró que los países ricos no podrían hacer sus experimentos en África. La otra gran discusión es quiénes tendrán la vacuna una vez exista. ¿Cómo debería compartirla el mundo? ¿Debería ir solo para los países que la paguen o que sean capaces de pagarla para que cubra a sus propias poblaciones? ¿O debería ser para proteger a los trabajadores de la salud o a los más vulnerables? Desde ya, la OMS se alió con diferentes gobiernos, laboratorios y financiadores de todo el mundo en un intento por garantizar que la distribución de la vacuna sea equitativa. Pero no todos hacen parte de la alianza. Estados Unidos no acudió a la reunión de abril y un mes atrás intentó quedarse con la licencia exclusiva de los desarrollos de un laboratorio alemán. Y experiencias con virus anteriores muestran que las vacunas no se distribuyen por igual. Alemania tuvo que dar marcha atrás en sus medidas de reapertura social económica en 2 distritos en el Estado federado de Renania del Norte-Westfalia. El gobierno de esa región, que compromete cerca de 600.000 habitantes, aisló nuevamente la zona por estragos que está causando allí el rebrote del COVID-19. Thomas Sparrow, el corresponsal de France 24 en Berlín, nos da más detalles en el siguiente reporte desde la capital alemana. El brote de contagios en un centro de procesamiento de carne en el occidente de Alemania, donde unos 1.500 empleados resultaron contagiados con el coronavirus, está teniendo consecuencias cada vez más importantes en este país, tanto a nivel político como a nivel social. Las autoridades regionales anunciaron que a partir de este miércoles, en 2 de los distritos afectados, donde viven unas 600.000 personas, habrá restricciones similares a las que vivió el país a partir de marzo. Estas incluyen el cierre de establecimientos públicos y también la limitación en el contacto. Pero las consecuencias van mucho más allá de las fronteras alemanas. Austria, por ejemplo, les pidió a sus ciudadanos que evitaran viajar a la zona afectada a menos que fuera estrictamente necesario, mientras Rumania, a través del embajador en este país, le pidió al gobierno alemán que hiciera más para mejorar las condiciones en el sector cárnico. Y es que este brote ha puesto una vez más en evidencia las muy difíciles condiciones de vivienda y de trabajo en ese sector. Muchos de los trabajadores provienen de países como Rumania u otros países de Europa del Este y vienen a este país bajo subcontratos y a vivir en viviendas compartidas donde el distanciamiento social es muy difícil. El gobierno alemán ya había anunciado primeras medidas para mejorar este sector, pero es claro que este caso, el de esta firma en el occidente de Alemania, está aumentando cada día la presión para que las autoridades alemanas tomen medidas mucho más contundentes. Thomas Sparrow informándonos desde Berlín. Vamos a cambiar de tema. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, le pidió al gobierno de Israel que descarte sus planes de anexar partes de Cisjordania, una acción que podría ser llevada a cabo a partir del 1 de julio. Guterres advirtió que de ser llevada a cabo esta anexión sería una grave violación del derecho internacional por parte de Israel. La acción afectaría seriamente la posible solución de 2 estados y la posibilidad también de llegar a un acuerdo de paz. De otra parte, desde la Liga Árabe afirman que este avance de Israel destruiría cualquier perspectiva de paz para el futuro, mientras que desde Washington el gobierno de Estados Unidos apoyó plenamente la decisión de Israel. Así se refirió el secretario Antonio Guterres a este tema. Si se implementa la anexión, constituiría una gravísima violación del derecho internacional. Perjudicaría gravemente la posibilidad de una solución de 2 estados y reduciría la posibilidad de una renovación de las negociaciones. Pido al gobierno israelí que abandone sus planes de anexión. Y en otros temas, unos 13.000 efectivos, 216 equipos militares y 75 aviones militares también hicieron parte del emblemático desfile del Día de la Victoria en la Plaza Roja en Moscú, la capital rusa. De esta forma, la Federación de Rusia conmemora el aniversario número 75 del triunfo del entonces Ejército Rojo de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi, en la llamada Gran Guerra Patria, como se le conoce a la Segunda Guerra Mundial en Rusia. Este evento habitualmente es realizado el 9 de mayo, pero fue pospuesto por las autoridades de la Federación debido a las medidas que tuvieron que adoptar para hacer frente a la pandemia del COVID-19. La conmemoración tiene lugar solamente un día antes del inicio, que
empiecen las votaciones en el lejano oriente ruso de ese plebiscito que, de ser aprobado, permitiría realizar unas 200 enmiendas a la Constitución Federal, entre ellas permitirle al presidente Vladimir Putin permanecer 2 periodos consecutivos más como presidente de la Federación. Recordemos que Putin ya ha sido presidente en 3 ocasiones y por un periodo fue también primer ministro durante el gobierno de Dmitry Medvedev. Vladimir Vladimirovich Putin. Putin en el poder hasta 2036. Esa es la principal cuestión a votar en el plebiscito constitucional de Rusia, que se celebra entre el 25 de junio y el 1 de julio. Una votación que se extiende durante una semana para evitar aglomeraciones en plena pandemia del COVID-19. El referendo debía haberse celebrado el 22 de abril, pero el coronavirus obligó a cambiar los planes. La Constitución, vigente desde 1993, podría contar con 200 nuevas enmiendas. Estas fueron reveladas en enero y aprobadas por el Parlamento en marzo. El principal cambio constitucional supone poner el contador de mandatos de Putin a 0. En Rusia, el presidente solo puede tener 2 periodos. Sin embargo, este plebiscito se ampara en que el respaldo del pueblo legitimaría que Putin pueda asumir otros 2 mandatos. Esto podría ser después de 2024, cuando finaliza su actual presidencia. Putin lleva en el poder desde el año 2000. Primero cumplió 2 mandatos. Después, entre 2008 y 2012, fue primer ministro. Y desde 2012 volvió a ser presidente y alargó los mandatos de 4 a 6 años. De salir adelante el referendo, Putin podría cumplir 36 años en el poder. Además de aprobarse, la nueva Constitución fortalecerá el respeto por la Iglesia Ortodoxa y dará más poder al Kremlin sobre las autoridades locales. También se prohibirá formalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, se garantizará que el salario mínimo no pueda caer y asegurará que las pensiones aumenten con el tiempo. Los críticos aseguran que Putin ha tenido prisa por organizar el referendo popular, ya que desde la pandemia su aprobación ha caído de un 69 a un 59%. Es su peor registro desde que es presidente. Y el Museo del Louvre en París reabre sus puertas al público. Veamos. Los tumultos que normalmente la acompañan se desvanecieron. La Mona Lisa se quedó sola por varios meses. La pandemia de COVID-19 dejó vacía su sala de exposición en el Museo del Louvre en París. Pero después de 4 meses de inactividad, la mayoría de las galerías volverán a abrir el 6 de julio con una capacidad limitada al 30%. Pour l'instant, ça reste temporaire, mis en place des points de stationnement. Hemos puesto, por el momento es temporal, puntos de aparcamiento para que el visitante pueda mantener esta distancia física que tiene que mantenerse entre cada visitante. Chaque visiteur, donc on les matérialise. Y lo materializamos en el suelo. J'ai pas encore de certitude. Sin embargo, incluso la enigmática sonrisa de la Gioconda no será suficiente para volver a llenar las galerías. Después de los franceses, el mayor número de visitantes viene de los Estados Unidos, China y a menudo Brasil y Corea. Si las fronteras de Europa permanecen cerradas, esos visitantes no estarán aquí, así que esperamos una caída en los visitantes de alrededor del 80%. Un verdadero reto, pues el cierre obligado generó unos 40 millones de euros en pérdidas para el museo. Recuperarse podría tomar hasta 3 años. Hay 2.300 personas trabajando aquí. Es un enorme palacio con 23 hectáreas de jardines, así que eso cuesta mucho, mucho más dinero que los ingresos que podríamos obtener. Ningún museo del mundo es rentable. Un museo es una inversión en educación, en cultura, en prestigio para una nación. El museo está trabajando con el Ministerio de Cultura en un plan de transformación que irá acompañado de una solicitud de ayuda financiera al Estado. Es todo en las noticias. Feliz noche.